¿Cómo? Me cambiaron demasiado la vida con esto de irse para la casa. Ya. Ya. Entonces hoy día van a hablar igual vamos a hablar sobre lo que nos faltaba del cuadrito, ¿se acuerdan? Ya hablamos de los observacionales, que son descriptivos y analíticos. Hoy ya vamos a hablar de los estudios que son experimentales y vamos a hablar de error, sesgo y causalidad, ¿ya? Entonces yo necesito preguntarles, espero que se acuerden, ¿cuál es la principal diferencia entre un estudio observacional y un estudio experimental? La intervención. ¿De qué? De la persona que hace el investigador. ¿Ya? ¿Qué hace el investigador? En uno interviene y en el otro no. En el observacional solo se dedica a observar. ¿Y en el otro? Él es que aplica el factor de riesgo, ¿cierto? O el factor de... Sí, el que estamos estudiando. Ya. Luego, no se vayan a olvidar de eso, por favor, porque obvio es pregunta segura es prueba. Obvio. Obvio que después van a escribir otra cosa. Igual me da risa. Ya. Entonces, un estudio experimental es una intervención, ensayo o experimento. Implica un intento de modificación de una variable en uso o más grupos de personas. El experimento puede consistir en eliminar un factor dietético potencialmente inductor de alergia, por ejemplo, gluten. Vamos a estudiar si le saco el gluten a las personas, ¿ya? O otra cosa. O someter a prueba un tratamiento nuevo en cierto grupo de pacientes. Ahí vamos a ver los tipos de estudios. Los efectos de una intervención se miden comparando la evolución del grupo experimental con la de un grupo control o testigo. Como las intervenciones están estrictamente definidas en el protocolo, las consideraciones éticas adquieren una importancia esencial en el diseño de estos estudios. Porque siempre que uno hace un estudio de cualquier tipo, siempre, desde hace unos años, se requiere una autorización de un comité de ética. Entonces, en todas las regiones hay comité de ética, en los servicios de salud, por ejemplo, y generalmente en las universidades también hay comité de ética. Entonces, yo si quiero hacer cualquier estudio, tengo que mandarlo al comité de ética. Luego, cuando son experimentales, tienen más consideraciones éticas y vamos a ver después cuándo se suspende un estudio experimental, ¿ya? Porque aquí es gravitante, porque yo estoy aplicando algo sobre la persona, entonces es muy importante. Por ejemplo, a ningún paciente se le puede negar un tratamiento adecuado como consecuencia de su participación en un experimento y el tratamiento que se estudia debe ser aceptable, teniendo en cuenta los conocimientos existentes. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un grupo en estudio y un grupo control, o dos grupos, puede ser que a uno le doy una droga para el cáncer que estoy estudiando y al otro grupo un placebo, o otra droga. Si yo descubro que realmente el pronóstico de estos pacientes mejora notablemente con la droga, éticamente es imposible que yo deje a los pacientes hasta el final y que voy a tener que darles la droga. Y yo no puedo, como éticamente, sabiendo que van a mejorar, no dársela. Entonces ahí yo tengo que suspender mi estudio, ¿ya? Es algo ético. A los controles. Sí, o a los que les di placebo, por ejemplo. Si yo sé que el medicamento realmente me aporta, ¿cómo voy a seguir con el estudio? Los voy a dejar, por ejemplo, morir. Si yo sé que eso los puede salvar. Entonces ahí yo tengo que tener mi estudio. Eso tiene que estar explícito en el estudio cuando yo lo presento al comité de ética, qué va a pasar en tal caso, en tal caso, en tal caso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si se comprueba la eficiencia de una droga, entonces, o sea, corto el estudio. No, pero depende qué, o sea, es relativo. No es que, por ejemplo, si yo estoy estudiando, aquí vamos a ver unos ejemplos, aspirina, y al año voy a saber si sirve o no sirve, no es como que ya pueda cambiarlo. Estoy haciendo un seguimiento, estudiando una droga que realmente cambia un pronóstico, ahí lo suspendo. O sea, es relativo, no es como que siempre lo suspenda. ¿Ya? Yo tengo que establecerlo desde antes en el caso que ocurriera. Acuérdense que uno tiene que pensar en todas las posibilidades de un estudio, de error, de sesgo, lo que puede pasar en el camino, y tener desde antes pensado lo que voy a hacer para que no me pase eso, se invalidan mis resultados. Hay tres tipos de estudios experimentales: los ensayos aleatorizados controlados o ensayos clínicos, que lo hago con pacientes,
Los ensayos de campo, que lo hago en personas sanas, y aquí lo habitual, por ejemplo, son las vacunas, el estudio de vacunas. Yo parto con población sana, ¿ya? Y en el otro son los típicos estudios que uno hace en el hospital con sus pacientes, con drogas nuevas, con alguna terapia que no necesariamente es una droga. Y luego tenemos los ensayos comunitarios, que son sobre una comunidad, pero son los más complejos, porque es difícil tener los recursos y encontrar una comunidad que quiera participar en un estudio. ¿Cuál es que parte con personas que no son sanas? Ahí está, pues. Dice, pues, pacientes, personas sanas y la comunidad. En la comunidad hay de todo. Entonces, tiene otro enfoque. ¿Qué son los ensayos controlados aleatorizados? Un experimento epidemiológico destinado a estudiar un nuevo protocolo preventivo terapéutico. Las personas de una población se asignan de forma aleatoria a uno de dos grupos. Vamos a ver un ejemplo. Llamados generalmente de tratamiento y de control. Los resultados se valoran comparando la evolución en los dos o más grupos que se hayan formado. El resultado evolutivo o desenlace que se estudia puede ser de varios tipos. Por ejemplo, la aparición de enfermedad o la desaparición de una enfermedad ya establecida. Para garantizar que los grupos que se van a comparar son equivalentes, los pacientes se asignan a un grupo u otro de forma aleatorizada, es decir, al azar. Esto asegura que, a salvo de posibles casualidades, los grupos de control y de tratamiento serán comparables al inicio de la investigación. Nosotros estamos hablando de sesgo en el fondo, ¿ya? Toda diferencia entre los grupos será un acontecimiento aleatorio no debido a la influencia de sesgos conscientes o inconscientes inducidos por los investigadores. Ya la intervención que se va a investigar puede ser un nuevo fármaco, un nuevo protocolo, por ejemplo, la movilización precoz tras un infarto de miocardio. Por ejemplo, antiguamente, no sé, hace 20 años atrás, una de las complicaciones habituales de una cirugía mayor o de algún episodio cardiovascular como un infarto, los pacientes hacían reposo varios días porque era como cirugía grande, cómo lo vamos a mover, usted no puede ir al baño, la chaquita, todo eso. Después se vio con el tiempo que como hacía muchas complicaciones, como tromboembolismo pulmonar, trombosis en las piernas, y al final se morían de la complicación que era muy frecuente en los posoperados, diversos estudios, pero mostraron que movilizar precozmente a un paciente disminuía drásticamente todas esas complicaciones. Entonces hoy día los pacientes están con una tremenda cirugía y el primer día, si no se pueden mover, va el kinesiólogo en la cama, pero al segundo día dúchese con ayuda y todo, pero tiene mejor pronóstico, evita todos los PEP y todos los otros, todas las otras situaciones, ¿ya? Es un ejemplo. Este es como una esquemita, hay dos, a ver si alguno de los dos se entiende más. Entonces aquí tenemos la población a estudiar, la selección con criterios definidos, entre los participantes potenciales y los no participantes, porque no cumple el criterio de selección. No sé, pues, por ejemplo, yo quiero ver evolución de un paciente, lo mismo, de un paciente con movimiento precoz, y otros que no, pero si el paciente tiene otro factor o otra enfermedad que le impide moverse, o tiene otros factores de riesgo porque tiene, por ejemplo, una coagulopatía, no me va a servir para el estudio, porque lo más probable es que el efecto no se va a deber al alta, sino se va a deber a la otra enfermedad que tiene. Me va a confundir el estudio. Entonces yo reviso mis posibles pacientes y digo, estos son los criterios de selección. Este se elimina, este sí, este no. ¿Ya? Yo tengo que hacer eso como investigador. Para eso yo tengo que definir los criterios muy ordenaditos y muy establecidos. Ya, entonces tengo los participantes potenciales, pero ahí les digo, usted quisiera participar en un estudio, entonces lo tengo que convencer, ¿ya? Entonces lo invito a participar y algunos van a decir, no, yo no quiero participar en el estudio, no quiero ser conejillo de India y todas las razones que tienen los pacientes. Y ahí tengo entonces los participantes, y ahí tengo mis participantes, y entonces ahí asigno a uno la aspirina o el kinesiólogo y al otro no. O le doy un placebo. Normalmente, si yo estoy probando un fármaco, tengo que darle un placebo, porque el efecto psicológico de no estar tomando el medicamento también me puede confundir los resultados, ¿ya? Entonces yo le doy otro medicamento, y además porque es bueno que yo como investigador no sepa a quién le di el medicamento. Porque yo misma, sin
inconscientemente voy a ser más acuciosa a lo mejor en los resultados en el que tome el medicamento. ¿Ya? Entonces yo tengo que tratar de manejar ese tipo de sesgos. Por ejemplo, si se ve alguna mejoría, la persona... En este tipo de estudios, generalmente uno sabe el resultado al final. Ya. En algunas drogas podría ser que lo sepa al principio. Por ejemplo, yo voy a estudiar 5 años recidiva con una droga antineoplásica y a los 2 años tengo resultados. Pero, por ejemplo, si yo estudio en los primeros 6 meses evolución de pacientes infartados que siguen tomando aspirina, lo más probable es que voy a tener que esperar los 6 meses para saber el resultado. ¿Ya? Pero si a mí me pasara lo otro, ahí tengo que darle la droga antineoplásica al otro grupo. Sería muy poco ético que esperaran los 5 años y ver cuántos se murieron. Entonces, ahí cambia. Pero no son tantos los estudios en que yo tengo los resultados a la mitad del estudio, por ejemplo. Son pocos. Pero, por ejemplo, si se van dando cuenta en el camino que funciona y al final... Le damos el medicamento. Claro, pero y si, por ejemplo, no puede haber, por ejemplo, un sesgo del observador. Si se da cuenta de que la droga está funcionando, va a saber qué paciente está recibiendo la droga y cuál no. Vamos a tener que buscarlo, porque siempre hay alguien que sabe. Si en alguna parte está, no yo a lo mejor, pero otra persona, porque está la ficha guardada, alguien tiene que saber, pero no el mismo investigador. Entonces lo busco. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Ventajas proporciona la mejor evidencia de una relación causa-efecto entre la intervención que se evalúa y la respuesta observada. Proporcionan un mayor control del factor de estudio. La asignación aleatoria tiende a producir una distribución equilibrada de los factores pronósticos que pueden influir en el resultado, potenciales factores de confusión, formando grupos comparables. De este modo, permite aislar el efecto de la intervención del resto de los factores, que tengan el mismo nivel de obesidad, que tengan los mismos factores de riesgo, porque si no puede ser por otro factor de riesgo el resultado. Y las desventajas son las restricciones éticas fundamentalmente. Habitualmente se llevan a cabo con participantes muy seleccionados, lo que dificulta la generalización y extrapolación de los resultados, porque son pocos pacientes y no necesariamente los que logré son representativos de toda la población, ¿ya? A menudo las intervenciones se administran con pautas rígidas diferentes de las que se realizan en la práctica habitual, lo que dificulta también la generalización y extrapolación de los resultados. En general, solo permiten evaluar el efecto de una única intervención. De hecho, yo tengo que controlar los demás factores de riesgo. Suelen tener un costo elevado, aunque ello depende de la duración del estudio y la complejidad del protocolo, por supuesto. Si yo lo quiero seguir 5 años, 6 meses, si el medicamento es caro, si una vacuna. Pero en general son más caros que cualquier estudio analítico observacional. Este se parece bastante al de cohorte en la metodología, no en la asignación de lo que estoy estudiando, no, pero en la forma se parece bastante. Pero siempre que quiero probar algo, va a tener que hacer algo para poder ayudar al paciente, por así decirlo, ¿no? No tendría que ser un factor de riesgo. Mengele no opinaba lo mismo. Por eso, Debería ser, pues si no, no pasa el comité de ética. Por eso, no debería ser ético si yo vengo y digo, como quiero probar esta droga, si le hace mal al paciente. Entonces, voy a estar tomando un paciente. Entonces, tendría que ser siempre para poder ayudarlo, ¿no? Claro. Acá no se pone para los factores de riesgo, por así decirlo. O sea, yo no hago fumar a un grupo y al otro no, pensando que el cigarro produce cáncer. Eso no sobrevive a ningún comité ético. No, no pasa. A lo mejor antiguamente pasaban cosas bien terribles, ¿eh? Si uno empieza a revisar la ciencia, pasaban cosas del horror, pero ahora está. Por eso está tan regulado ahora con comités éticos. De hecho, si mi estudio puede ser espectacular, pero no tiene aprobación ética, no lo puedo publicar en ninguna revista del mundo, ni puedo citarlo, ni puedo usarlo. Ya, ahí hay un ejemplo. Pacientes con infarto, 507, los no complicados, 179. Entonces vamos a excluir los que tienen una complicación, otra complicación. Me quedan 179. Entonces a esos voy a hacer una asignación aleatorizada. Tengo los que participan y hay un grupo que no, porque por ejemplo dijo yo no quiero participar en el estudio. De los que yo asigné, en forma aleatoria le voy a asignar el factor que estoy estudiando, que en este caso es alta precoz.
Entonces voy a tener 40 con alta precoz y alta tardía 40. Entonces uno trata que los grupos se parezcan bastante. Y ahí tengo el resultado. Entonces el alta precoz tuvo 6 con rehospitalización. Tuvo 0 reinfartados. 3 pacientes que posteriormente tuvieron angina. ¿Ya? Y el alta tardía tampoco tuvo muertes, pero 10 se rehospitalizaron por alguna complicación, 5 se reinfartaron y 8 pacientes tuvieron angina. O sea, mi estudio me está diciendo que es mucho mejor tener un alta precoz, ¿cierto? Pero eso es un ejemplo, pero nunca debo olvidar que para decir esto y concluir eso, hice toda mi medida estadística, hice el correlativo, vi si el intervalo de confianza, elegí un bivalio, todo eso yo tengo que asegurarlo, controlé mis sesgos, si no mis resultados no son válidos. Así a simple vista son muy válidos. Ya. ¿Por qué interrumpo un ensayo clínico? ¿Qué es lo que estábamos hablando? Por datos generados en el ensayo clínico, hay evidencia inequívoca de beneficio o perjuicio del tratamiento, número muy alto e inaceptable de efectos secundarios o colaterales, ausencia de tendencias y de probabilidad razonable de que se demuestren beneficios. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo estoy probando una droga que me sirve para mejorarme de algo, pero resulta que en el uso descubro que tiene muchos efectos adversos. No puedo seguir con el estudio, pues la tengo que suspender, ¿ya? O, como decíamos, voy viendo que realmente hay mucha diferencia en el resultado terapéutico, tengo que aplicarle la droga al otro grupo también. Por cuestiones relativas al propio desarrollo del ensayo, insuficiente reclutamiento de pacientes en el plazo previsto, son muy pocos pacientes, no puedo después sacar conclusiones. Mal cumplimiento del tratamiento en un porcentaje elevado de los casos, porque es un tratamiento que les produce molestia, que no les gusta, por distintas razones. Insuficientes recursos financieros, lamentable cuando uno calcula mal y tiene menos recursos de los que requiere para completar un estudio. Por datos provenientes de fuentes externas al ensayo, datos de otros ensayos que proporcionen una evidencia inequívoca del beneficio o perjuicio del tratamiento. O sea, están usando la misma droga, otro equipo investigador de otra universidad a lo mejor, y resulta que ellos ya están terminando el estudio y claramente hay mucha diferencia con la droga. Entonces no puedo seguir adelante y les doy el tratamiento a mis otros pacientes. Sin duda. Nuevos desarrollos que dejen obsoleto el seguimiento terapéutico objeto del ensayo. Aquí tenemos el otro tipo de estudios, ¿ya? Recuerden que este estudio es sobre personas sanas, ¿ya? A diferencia de los ensayos clínicos, en los ensayos sobre el terreno o ensayos de campo, participan personas sanas que se suponen expuestas al riesgo de contraer una enfermedad. Por ejemplo, vacuna del COVID, están todos sanos, pero están en riesgo contra el COVID, ¿sí? Porque la población, en el caso del COVID, toda la población era susceptible, porque era un virus nuevo, por lo tanto no había inmunidad previa. Como son personas sanas y el objetivo del estudio es prevenir la aparición de enfermedades que puedan ocurrir con una frecuencia relativamente baja, estos ensayos suelen ser una tarea enorme que implica consideraciones logísticas y financieras importantes. Uno de los mayores ensayos de campo que se llevó a cabo fue el de la vacuna Salk para la prevención de la poliomielitis, en el que se incluyeron más de 1 millón de niños. Ensayos sobre el terreno, o ensayos, por ejemplo, aquí en el caso de la vacuna, yo voy a inocular a los niños, ¿cierto? Y después de un tiempo, tengo que dar un tiempo para estudiar si tuvieron poliomielitis. Pero ahí no se da el caso que yo tenga que, a todos les voy a dar la vacuna, porque ya la puse. Entonces ahí no retrocede. Ahí solo me queda vigilar. Y que ojalá no genere efectos adversos y otras cosas. Porque es una vez, o sea, es puntual el tratamiento, pues no es un tratamiento a largo plazo. ¿Ah? Claro. Sí, tengo que comparar si es mejor con vacuna o sin vacuna. Y si después descubro que sí sirve la vacuna, tengo que vacunar al resto. Sí. De hecho, así es. Por eso está controlada la polio. No está erradicada, porque todavía pueden haber casos de polio en algunos países,
y se hace vigilancia activa, fundamentalmente parálisis flácida, porque ya no hay casos habituales de polio. Eso no importa que no lo sepan porque lo van a ver cuando estén estudiando pediatría. Ensayo, aquí está un ejemplo, ¿ya? Ensayo de campo de una vacuna contra la leishmaniosis cutánea americana. Esa es una enfermedad rara y queda fundamentalmente como en las tribus de África y cosas así, pero de repente puede ser en otro país, pues si la población migra, por ejemplo. Entonces, muchas veces, las vacunas o algunos medicamentos se prueban en reclutas o en presos. La complicación del preso, perdón, ¿cómo se dice? Convicto, siempre lo digo feo. Entonces, la complicación es que la población penal puede ser diferente a la otra y puede tener acumulación de algunas patologías, por ejemplo, tasa más alta de VIH, de tuberculosis, entonces hay cosas que se me pueden sesgar, tengo que tener mucho cuidado, pero se usa frecuentemente con ello. No sé, pues le dicen, ya, participa en el estudio y tiene 1 año menos de cárcel, no sé, cosas así, algún beneficio, más visitas, no sé. Entonces, de los reclutas del ejército, hay 124 excluidos por distintas razones, ¿ya? Pueden ser varias razones, porque tienen otras enfermedades, una inmunodepresión. Entonces, a los demás yo hago asignación aleatorizada, siempre aleatoria, ¿ya? Me tengo que tratar de hacer todo mi esfuerzo que sea aleatorio. Entonces, aquí tengo los tratamientos con vacuna, el control o placebo, que no se le puso la vacuna, que yo le puedo inyectar un poquito suerito, ¿ya? El resultado final. Entonces, tuvieron la enfermedad de los vacunados, 32, y 635 no la tuvieron. Control placebo, 37 y 608. ¿Qué me dice ese estudio? Que la vacuna no vale nada, ¿sí? Así que no vacuno el resto. Ya. Ensayos sobre el terreno, ensayos de campo. En este ejemplo, la asignación de los participantes a los distintos grupos de tratamiento fue mediante aleatorización. El método de ensayo de campo puede utilizarse para evaluar intervenciones destinadas a reducir la exposición sin que sea preciso medir necesariamente los efectos sobre la salud. Con este procedimiento... ¿En este también se ocupan el simple ciego como el ciego simple ciego? ¿Cómo? Aquí también se ocupan como los ciegos para que el investigador no sepa quién está inyectando qué cosa. Sí. Con este procedimiento se han estudiado distintos métodos de protección frente a exposición a plaguicidas, determinación de niveles de plomo. Estos estudios de intervención suelen llevarse a cabo a pequeña escala y tienen costos reducidos. Y aquí tenemos otro tipo de estudio, que es complejo, porque aquí es una comunidad la que yo voy a estudiar. Entonces, hay pocas comunidades que uno puede estudiar, porque además se mueven las comunidades, la población es diversa, la población general puede tener enfermos. Entonces, en esta forma de experimentación, los grupos de tratamiento son, en lugar de personas, comunidades. Este método resulta especialmente adecuado para investigar enfermedades que tienen su origen en condiciones sociales, sobre las que resulta más fácil intervenir de forma directa, tanto si se trata de la conducta de grupos como si corresponde a la de individuos. La enfermedad cardiovascular es un buen ejemplo de entidad adecuada para ensayos comunitarios. Una limitación de este tipo de estudio es que solo pueden incluirse un pequeño número de comunidades y la asignación aleatoria no sería práctica. Para atribuir cualquier diferencia que se encuentre al finalizar el estudio a la intervención y no a diferencias propias de las comunidades, hay que recurrir a otros métodos. O sea, es complicado usar estos estudios. Además, es difícil aislar las comunidades en las que se hace la intervención de los cambios sociales generales que puedan producirse. Migraciones, otros. Un ensayo comunitario podría valorar o subvalorar el efecto de una intervención, ¿ya? Pero no vamos a hacer el reposo ahora, el reposo, que como que uno le dice a los pacientes, porque llevamos muy poquito rato y la otra es más larga, así que vamos a ver el tiro a la otra y en la otra hacemos un descanso, que lo van a querer, estoy segura. Hoy eso va a quedar en la grabación. Esto es entretenido, ¿qué pasó? Dejar de compartir.
El otro. Este es más largo, pero no es que tengan que saber así como tanto detalle, pero para que lo entiendan bien, igual es un poquito más largo. No lo sé, eso es subjetivo, que lo que es entretenido para usted o para mí. Fome. Entonces me esfuerzo para que no les parezca tan fome, le pongo color y busco ejemplos, para que no se queden dormidos en la clase. Errores en los estudios epidemiológicos. Un objetivo importante de las investigaciones epidemiológicas es medir con exactitud la aparición de enfermedad u otro resultado evolutivo. Sin embargo, las mediciones epidemiológicas no siempre son fáciles. Además de la variación real inherente a los elementos que se estudian, se debe considerar una variación sobreañadida o espuria, que son los errores. ¿Qué significa espurio? Es bonita esa palabra, me encanta. Es una asociación débil, ¿ya? Como cuando alguien dice un comentario a otra persona y uno dice, esa es una opinión espuria, o sea, no tiene sustento, es muy débil, ¿ya? Como es difícil eliminar todas las posibilidades de error, hay que prestarle mucha atención y valorar la importancia para minimizarlas en lo posible. Es difícil eliminar todos los errores. Por lo tanto, uno cuando diseña el estudio tiene que pensar en las posibilidades de error o sesgo. Y desde entonces pensar cómo me voy a preocupar de. Por ejemplo, diseñarlo con doble ciego, pero desde el principio, no en la mitad del camino. Igual hay unos test estadísticos que cuando yo ya tengo los resultados me permiten analizar si hay errores o no. Uno hace algunos modelos, ¿ya? Pero no va a mover esa. Porque ya, como para cuando hagan el diplomado o el magíster de salud pública, cuando quieran ser directores de algo. Entonces, un error puede ser aleatorio, ese es menos dañino, ¿ya? No me confunde tanto los resultados. O puede ser un error sistemático o comúnmente llamado sesgo. Esos son los dos tipos de errores. Entonces el sesgo también es un error, pero sistemático. El aleatorio puede ser por una variación biológica individual, por un error en el muestreo, por un error en la medición. Por ejemplo, ustedes le calculan el IMC al paciente. Paciente entra, dice IMC 28, y ya, uno no se fija, debería fijarse, no se fija, pero hay un test, por ejemplo, que lo está pesando fuera y se equivocó con la balanza, marcó mal. Hoy en vez de ver 65 kilos, vio 55 kilos, la cosa está con error. El otro día nos pasó con un joven que estábamos atendiendo abajo, que decía IMC 27, lo mirábamos y era enorme, medía como 2 metros y evidentemente tenía mucho sobrepeso. Y claro, los chiquillos lo fueron a pesar y medir y tenía 35 de IMC. ¿Qué es eso? Eso es un error, porque pesaron mal, no es sistemático, solo se equivocó cuando lo pesó, no lo pesó mal, le puso 10 centímetros menos a la talla, o algo así. Ya, o más, no me acuerdo, pero eran 10 centímetros de diferencia en la talla. Decía, por ejemplo, 1,70 m y era enorme, entonces claramente se habían equivocado en medir. Ya, entonces el error aleatorio, que es este de acá, ¿se acuerdan? Que hace un poquito menos de daño, pero igual hay que evitarlo. Es la diferencia debida simplemente al azar entre el valor de una observación en una muestra y el verdadero valor que corresponde a la población. El error aleatorio reduce la precisión de las medidas de asociación. Tiene 3 orígenes principales: la variación biológica individual, el error de muestreo y el error de medición, que se lo acabo de mencionar. El error de medición es difícil eliminarlo en todo, ya que solo es posible estudiar una muestra de la población y no hay medición alguna perfectamente exacta. Entonces, a veces, uno hace la medición y usa 2 instrumentos, por ejemplo, 2 saturómetros o 2 balanzas, o por ejemplo, ya, peso 100 personas, pero a 4 la peso con otra balanza y me aseguro que están parecidas. Por lo tanto, pienso que están bien las balanzas. Aunque yo no puedo estar segura que las 2 están buenas, igual las 2 podrían estar malas, pero como que intento ser un poquito más exacta en la medición.
Y el error de muestreo, que forma parte del proceso de selección de los participantes en el estudio, que siempre son una muestra de una población mayor, ¿no? Por lo tanto es una muestra. Y ahí parte como el problema. La mejor forma de reducirlo es agrandar el tamaño de la muestra que se estudia, o sea, pero uno tiene limitaciones diversas, porque los casos son pocos, porque no tiene más lucas, porque no encuentra población que quiera participar en el estudio. Entonces, no es como que tengan que... Solo lo general de cálculo del tamaño de una muestra. Cuando uno hace un estudio, generalmente hay un estadístico que te ayuda con un modelo a calcular cuál es el tamaño de la muestra. Pero en general, ¿cuáles son los criterios? ¿Ya? El tamaño muestral, que sería deseable para un estudio determinado, puede estimarse utilizando fórmulas estándar. Para emplear una de estas fórmulas, es necesario disponer de información de las siguientes variables. Nivel requerido de significación estadística del resultado que se espera. ¿Cuánto usamos en general? ¿Se acuerdan lo que era el nivel de significación estadística? Eso lo vieron en estadística, prerequisito. ¿Qué significa? Lo mismo como en la primera o segunda clase. ¿Ah? ¿Qué significa el nivel de significación estadística? Uno tiene que establecer previo al estudio. De partida, ¿cuánto nivel de significación estadística generalmente uno decide? ¿Y qué significa eso? Que tiene como un 5% más de error. Ya, significa que tengo un 95% de probabilidad que mi resultado sea el que está en el estudio, ¿ya? O un 5% de error, y uno usa un estadígrafo que se llama pi-value, que lo deben haber visto, que dice 0,05. ¿Ya? Generalmente eso es lo que aparece, pero es en la resta del otro, entonces es lo mismo. Entonces yo digo desde el principio, con 95% de significación estadística o de certeza. El resto se debe a un error. Puedo elegir 90, pero ahí tengo demasiada probabilidad de error. Puedo elegir 99, y eso es tan estricto que me va a costar mucho poder hacer un análisis, ¿ya? Porque es demasiado estricto. ¿Ya? Entonces, en general se usa 95. Y la probabilidad aceptable de que un efecto real no se detecte, la magnitud del efecto que se investiga, la frecuencia de la enfermedad en la población, porque si es una enfermedad poco frecuente, ¿se acuerdan? Bueno, aparte de elegir el diseño, tengo que aumentar el tamaño de la población, ¿sí? Porque es muy rara la enfermedad, entonces si estudio 100 personas no va a aparecer. Tamaño relativo de los grupos a comparar. Entonces, estos errores estamos instalando en los dos tipos de todo, sí. Simplemente cambiar el estudio para no aumentar la población. Claro, un caso de control para poder ver. Sí. La precisión de un estudio, también, pero, perdón, los de casos controles también tienen sesgos y errores, ¿ya? La precisión de un estudio también mejora si se garantiza un tamaño relativo adecuado de los grupos. Este tema suele ser importante en los estudios de casos y controles, cuando hay que decidir el número de controles que se seleccionarán para cada caso. Si una enfermedad rara, cuesta encontrar controles. Cuesta encontrar casos y cuesta encontrar controles. Entonces, cálculo del tamaño de la muestra, no hay una norma para determinar la razón ideal entre el número de controles y el número de casos, ya que hay que considerar el costo de la búsqueda de los casos y controles. Si hay escasez de casos y abundancia de controles, es conveniente aumentar la razón controles-casos. Sin embargo, como regla general, tiene poco interés disponer de más de 4 controles por cada caso. Al analizar los datos, es importante comprobar que los grupos de casos y controles son suficientemente similares en cuanto a sus características. Eso es lo más importante y lo hemos visto antes, que el control tiene que ser igual al otro, excepto lo que yo estoy estudiando, porque si no, pueden haber otros factores que influyen. Sesgo, factores de confusión, ¿ya? Y esto es general. El valor de la muestra es un valor estadístico. El valor de la población es un parámetro. Entonces, por ejemplo, yo estoy estudiando trabajadores expuestos a estudios geográficos, es decir, que están en hipoxia. ¿Cuál es el valor de hemoglobina en la población general? Ese es mi parámetro, ¿ya? Y eso se ha determinado a esta altura con muchos estudios. Y puede cambiar en distintas poblaciones. Yo en una población negra, en una población caucásica, puedo tener distintos valores. Entonces yo tengo que buscar un parámetro que se acerque al de mi población. Y yo voy a medir entonces la muestra que elegí de trabajadores, y ese va a ser mi valor estadístico.
de mi estudio. Ya, entonces ahora el error sistemático o sesgo. Se habla de sesgo cuando existe alguna tendencia que produce resultados que difieren sistemáticamente de los valores verdaderos. Se introducen en un estudio y dan como resultado una estimación incorrecta del parámetro o del efecto de interés. Por lo tanto, la ausencia de errores sistemáticos o sesgos confiere validez interna a un estudio. Cuando un estudio tiene error sistemático pequeño, error sistemático o sesgo, ya son sinónimos. Se considera que es de exactitud elevada. Algunas causas de error sistemático. Ay, perdón, es que me están preguntando si los alumnos se van. Todo el mundo pregunta. Todos. Listo. Habitualmente no hay control sobre los participantes de los estudios epidemiológicos. A menudo resulta difícil obtener muestras que sean representativas de la población originaria. Algunas variables de interés en epidemiología son especialmente difíciles de medir. Por ejemplo, el tipo de personalidad, los hábitos de consumo del alcohol. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tipo de personalidad? Uno usa, ¿por qué no sales un ratito, respiras oxígeno, te lavas la carita? Porque estás sufriendo, tratando de mantener abiertos los ojitos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo uno define un trastorno de personalidad? Súper. Entonces busco todos los criterios psiquiátricos para definir trastorno de personalidad. Pero son difíciles, hay matices, hay distintos enfoques de la psiquiatría. No hay solo una definición de trastorno de personalidad. Entonces, para mi estudio, yo voy a decir, mi definición de trastorno de personalidad es la que se usa, no sé, en la escuela, que uno tiene hay como escuelas de psiquiatría, la de la UCA, donde o el modelo de, no sé, algún psiquiatra famoso, entonces ese voy a buscar, lo cito y digo, ¿cuáles son mis criterios? ¿Ya? Porque claro, hay cosas que son más objetivas, medir la hemoglobina o medir un trastorno de personalidad, no es lo mismo. O un hábito, también yo tengo que ser súper precisa. ¿Cuánto es por toda una persona? Calculo litros por semana, o pregunto, ¿bebe harto, poco a veces? Ocasional, social. O le digo, ya, trate de recordar cuántas cervezas se toman a la semana. Si yo calculo cuántos litros se toman, ¿ya? Pero igual preguntar hábitos siempre es complicado, porque de hecho, ¿cuánto fuman? No, yo me fumo un cigarrito. ¿Cuándo? No, por el fin de semana. Y a veces no fumo más. Bueno, sí, a veces fumo 5. Entonces, precisar ese dato no es una tarea menor. Y pasa a veces que, por ejemplo, usted dice, ya quiero estudiar, el ejercicio ayuda en, no sé, la grasa visceral, por ejemplo. Y después de eso, estoy viendo el ejercicio nomás, pero no sabemos si el paciente viene y le gusta comerse 3 completos diarios. Claro, o me dice que hace ejercicio y no está haciendo, porque le da lata decir, doctora, en verdad, me dio una lata hacer ejercicio esta semana, entonces le dice, sí, estoy haciendo ejercicio. Sí, o sea, hay todos esos problemas. Y a nosotros nos pasa abajo que lo mandamos a la nutricionista porque está con sobrepeso y lipidemia, y después, bueno, con 1 kilo más. ¿Qué? ¿Con 1 kilo más? Señora, ¿por qué soy 1 kilo? Si fuera nutricionista, la misma te dice, no sé. ¡Qué frustración! Igual es gracioso ya. Algunas variables, bueno, las exposiciones previas a condiciones ambientales que cambian rápidamente. Por ejemplo, estoy estudiando exposición a polimetal en Arica, pero resulta que después hicieron una remediación, sacaron una cantidad de centímetros de tierra y remediaron. Es difícil seguir estudiando el tema, si ya me cambiaron las condiciones ambientales, o el plomo, el efecto del plomo en los niños, y se prohibieron las bencinas plomadas, porque había antecedentes válidos y bastante fuertes del daño neurológico que se produce, y las bencinas plomadas se prohibieron y las fracturas con plomo y un montón de cosas. Entonces es difícil seguir estudiando porque cambiaron las condiciones. El origen del error sistemático en epidemiología puede ser muy diverso. A grandes rasgos, los sesgos se pueden deber a. En general hablamos de 2 tipos. Los sesgos de selección y el sesgo de información, que es como recojo la información de mi estudio, ¿ya?
Y el otro, como dice la palabra, son los individuos que yo elijo para mis grupos. Se produce el de selección cuando existe una diferencia sistemática entre las características de la población seleccionada para un estudio y las características de la población no seleccionada. Un sesgo de autoselección, por ejemplo, personas que responden a una invitación para participar en un estudio sobre los efectos de fumar, tienen hábitos de consumo de tabaco distintos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo fumo, estoy más preocupada del cáncer. No, o sea, fumo, pero no puedo dejar de fumar, pero sé que me puede producir cáncer, y si me invitan a participar en un estudio, donde una vez al año me van a hacer todos los exámenes para saber si tengo cáncer, me ofrezco voluntario, porque estoy preocupada. Y personas que no fuman, no les interesa mayormente, entonces no van a llegar. Entonces va a estar como hacia el lado de los fumadores, ¿ya? O fuman todos, pero estos fuman más. Ausencia de los casos más graves, por ejemplo, en una exposición laboral, lo vimos en la clase pasada, así que lo vimos, en una exposición laboral en que los casos más graves de asma por exposición a un alergeno en el ambiente laboral dejan ese trabajo por consejo médico o decisión propia. Entonces, si yo voy a hacer un seguimiento de trabajadores, panaderos, entonces los que están trabajando son los casos leves de asma laboral, porque los otros no podían tolerar el polvo de la harina, tuvieron que renunciar. Entonces ahí al tiro tengo un sesgo. Él no puede volverse un control. ¿Ah? Él no puede volverse un control, porque ya no se puede. O sea, si lo pillo, si lo pillo, porque en verdad ese paciente yo no sé qué era así, yo lo que sé es que la gente se va de un trabajo que le hace mal, entonces no los tengo, pero no es que tenga un registro del Juanito Pérez que se fue de la panadería, pues no lo tengo yo. Si las personas que entran o permanecen en un estudio tienen características distintas del resto, la estimación de la asociación entre exposición y resultado final resultará sesgada. En los estudios transversales, la forma en que se selecciona la muestra de sujetos o la presencia de no respuestas pueden introducir sesgos de selección. En los analíticos longitudinales, ¿cuáles son los analíticos longitudinales? Los de cohort. Los sesgos de selección, siempre me contestan ustedes. ¿Por qué no me contestan? Tengo esa inquietud. ¿Por qué no contestan? Porque es lo mismo tiempo. Lo vimos en la prueba, de hecho. No lo hemos visto en la prueba. Eso fue solo descriptivo. Ya, entonces, en los longitudinales analíticos, los sesgos de selección se presentan principalmente en estudios de caso-controles y en los estudios retrospectivos de cohortes, tanto en la exposición, factor de estudio, como en la enfermedad. Ya han ocurrido al momento de iniciarse el estudio. Por ejemplo, lo que veíamos, ¿cuál era uno de cohorte retrospectivo? Los efectos de la bomba, ¿sí? Ya pasaron, entonces igual tiene una complicación. Y los de caso controles ya tengo los enfermos, tengo que mirar para atrás. Ya, en los estudios de casos y controles, los sesgos de selección pueden ocurrir cuando la identificación de los individuos para su inclusión en el estudio se basa en criterios distintos según se trate de casos o de controles. Y además, estos criterios están relacionados con la exposición en estudio. En los de cohorte, si la clasificación de los individuos en expuestos y no expuestos depende del desarrollo de la enfermedad de interés, también se producirá un sesgo de selección. Lo que pasa es que aquí uno lo ve y parece tan sencillo como dice, creo que tengo que elegir bien lo expuesto. Pero cuando está en terreno, a veces cuesta mucho dilucidarlo. Y por eso uno tiene que establecer criterios súper rigurosos para decir que esto no entra. Pero a veces no es tan fácil. Entonces, caen pacientes que son como expuestos, caen en el otro grupo, o al revés. Porque también, usted no atendió pacientes todavía, pero se mueren lo imprecisos que son. O el sesgo de memoria, ni siquiera se acuerdan hace 4 años atrás cuánto fumaban, ni idea, no se acuerdan. Y menos uno les pregunta por hábitos de droga o de alcohol, porque como eso tiene una sanción social, ni siquiera lo borran. Ya. Por el contrario, es menos frecuente que se produzcan en los ensayos clínicos aleatorios, ya que el único factor que interviene es la asignación de los individuos a los grupos de estudios al azar.
De todos modos, en los estudios prospectivos, ya sean cohortes o ensayos clínicos, las pérdidas durante el seguimiento pueden dar lugar a un sesgo de selección. ¿Se acuerdan que perdíamos las personas? Pues los trabajadores se cambian de pega, la gente se muda, migra. Los sesgos de selección pueden ocurrir en numerosas circunstancias relacionadas con la forma de identificar y seleccionar a los individuos para un estudio. Selección del grupo control. Los estudios analíticos se basan en que el grupo de estudio y el de referencia son comparables por las variables pronósticas o predictoras de la respuesta, de forma que solo difieren en la presencia o no del factor de estudio. En los ensayos clínicos aleatorios, la asignación aleatoria de los sujetos a los grupos de estudio tiende a asegurar esta comparabilidad al inicio del estudio. Esto es más difícil de asegurar en los estudios observacionales, especialmente en diseños de casos y controles y en los retrospectivos de cohortes. Situaciones en las que puede haberse introducido un sesgo de selección en un estudio, en la selección del grupo control, en las pérdidas de seguimiento. Es como un resumen. La supervivencia selectiva, una muestra no representativa de la población de estudio, un sesgo de detección de la enfermedad, por ejemplo, me cuesta diagnosticarla, no me doy cuenta, no la detecto, o porque tiene pocos síntomas, entonces no me doy cuenta. Por ejemplo, tuvo COVID, pero no tuvo síntomas, entonces yo tendría que hacer una PCR cada tantos días, pero después la PCR se pone negativa. Entonces, como es asintomático o muy poco sintomático, no la detecto. Preguntas que se han de formular para evaluar la presencia de un sesgo. Pregunta: ¿todos los participantes tienen la misma probabilidad de haber recibido la intervención o haber estado expuestos al factor de estudio? Tipo de sesgo si la respuesta es negativa. Sesgo de selección. Observaciones. En los ensayos clínicos se previene con la asignación al azar. En los observacionales, siguiendo unos criterios de selección y exclusión muy estrictos. Otra pregunta: ¿los individuos que se pierden tienen la misma probabilidad de desarrollar la respuesta que los que finalizan el estudio? ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan que perdíamos los que estaban más enfermos? Hay un sesgo de selección que limita la comparabilidad final del estudio. La detección de la respuesta se ha hecho con las mismas pruebas y con la misma intensidad en todos los participantes. Ahí hay un sesgo de información. La medición de la variable de respuesta es sensible y específica. Sesgo de información. Vamos a ver después en algunos estudios clínicos, prueba de screening, tamizaje y otras, que hay pruebas que son muy sensibles, pero muy poco específicas. Es decir, tengo muchos positivos, porque la prueba es sensible, o sea, me pesquisa a todos, pero de todos esos, después yo le hago otro examen, una biopsia, y ahí me sale un montón de negativos. Entonces, es muy sensible, pero poco específica. Ahora, si yo hago un tamizaje en la población, ¿qué quiero que sea la prueba? ¿Más sensible o más específica? Más específico, más sensible. Porque si es poblacional, yo quiero pesquisar a todos los posibles positivos. Eso es lo que más me interesa. Por ejemplo, un tamizaje que va a Nicolás. No importa que después me salga en negativo, pero que no se me escape ninguno que esté positivo. Eso es lo que más me interesa. Y después algún grupo pequeño que lo que es específico para saber cada una de las cosas. Claro. Ahora hay una enfermedad que me interesa que sea más específico, pero cuando uno establece como una política pública, por ejemplo, generalmente lo que más me interesa es que no se me escapen los positivos. ¿Ya? Y si es más específico, se me escapan algunos negativos. Y eso para mí es más grave. No pesquisar un CA que ahorrar recursos, pesquisar solo que lo que pesquiso son CA. Eso es más específico. Pero en verdad pierdo un montón de población. Entonces ahí tengo que usar otros métodos. ¿Ya? En algún estudio cualquiera, yo puedo empezar el estudio para los 2 años, de los 6 meses tienen 500 participantes y me quieren unir. ¿Se puede? Se puede. ¿Se acuerdan del monito que hicimos de tiempo persona? Sí. Que se podían incorporar. Ahora, si yo tengo un estudio de 1000 personas y al segundo año se me incorporan 500, no, porque no va a ser nada válido mi estudio. Exacto. Pero si se me quieren incorporar 50 más, claro, yo puedo usar el tiempo persona y me sirve un montón. Sobre todo si se me fueron algunos. ¿Se acuerdan que hacemos un monito donde algunos
estaban desde el principio, pero había otros que se iban incorporando como después. Sí, Yo calculo tiempo persona. Ahora, si es demasiado representado, o sea, demasiada gente, me va igual a alterar mi resultado. Entonces ahí también uno tiene que usar qué criterios voy a usar para aceptar nuevos participantes. ¿Qué criterio voy a usar cuando se van mis participantes para decir ya que estudio no vale? Por ejemplo, yo estoy diseñando mi estudio y converso con mis compañeros del estudio y decidimos, ya, vamos a seguir a 1000 trabajadores. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que se vayan para decir que todavía la decisión, o sea, los resultados son válidos? Ah, vamos a permitir hasta 200 que se vayan de 1000, pero si se van 500, nuestro estudio ya no sirve. Pero ¿ya? funciona igual para los que entran. Es que depende. ¿Cuánto vamos a o sea, permitir que entren? primero, o sea, respecto de los que se van, yo tengo que definir hasta cuánto voy a admitir para decir que mis resultados son válidos. Y también voy a definir hasta cuánto voy a aceptar para decir que mis resultados son válidos. Ambas cosas. Pero desde el principio lo pienso, porque uno sabe que eso puede pasar. ¿Y eso es por los investigadores o hay alguna como pauta que tienen que cumplir ellos para saber? Los investigadores definen las pautas, lo más estricto que pueden. Pero si yo digo, es que se me entiende, no hay problema. Pero No, porque no puedo decir eso. Ah, bueno, pero es que por eso, o sea, uno hace un estudio serio y al final hace un análisis serio. Uno ve un estudio y dice, este estudio es súper débil, ni siquiera por la metodología lo considera, eliminado estudio, otro estudio, con un P-value exigente, la metodología, ya digo, este estudio vale, este lo cito. ¿Ya? Igual de repente uno lee el estudio y dice, este estudio me parece que es muy falso, inventaron los resultados, uno dice, esto no calza con nada. Puede ocurrir, pero no es ético. Pero... Realmente eso no se ocurre, porque o sea, las páginas no, que lo revisan harto, pero si está falseando los datos, a veces es difícil saber si son falsos. Es ético, pero... Sesgo de medición, cuando las mediciones o clasificaciones individuales de la enfermedad o de la exposición son inexactas. No mide lo que se supone que debe medir. Por ejemplo, yo voy a estudiar en altura la saturación de los pacientes, de los trabajadores, pero mi saturómetro está hecho para el nivel del mar. ¿Acaso ese dispositivo sirve sobre los 4000 metros? Entonces voy a preguntarle al fabricante, por lo menos, ¿está hecho para altura geográfica o lo cambio? O lo pruebo antes. Y, por ejemplo, te mido aquí acá, después digo, acompaña la altura, te mido allá. Y veo si hay alguna relación o no hay relación. Y si no, se pueden volver a calibrar. Claro, hay algunos que se pueden calibrar, hay otros que sencillamente no funcionan nomás en altura. Para algunos sí, calibrar un saturómetro no se puede. Pero puedes calibrar un equipo de presión, un concentrador de oxígeno, otras cosas. Ya, se producen cuando la información sobre el factor de estudio o la variable de respuesta es errónea o se recoge de forma sistemáticamente diferente entre los grupos de estudio. Son causas frecuentes el uso de instrumentos de medida inadecuados o definiciones, ahí está. Las definiciones son poco válidas, no hice buena definición, no definí claramente qué era un trastorno de personalidad, entonces después tengo, ¿y este es o no es? Entonces, ¿lo consideramos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo metemos o no lo metemos? Y eso no puede pasar. Los errores introducidos por los encuestadores o por el personal que recoge la información. Entonces, cuando hay encuestadores, uno tiene que capacitarlos muy bien, ¿ya? O errores debido a los propios participantes, como el sesgo de memoria, porque no se acuerdan nomás, no necesariamente están falseando los datos. Cuando la finalidad de un estudio es la estimación de un parámetro en una muestra de sujetos, la presencia de un sesgo de este tipo conduce a la obtención de un resultado no válido. En los estudios analíticos, la introducción de un sesgo de información conduce a una mala clasificación de los sujetos respecto al factor de estudio o a la variable de respuesta. Cuando los errores de clasificación no son independientes, se habla de mala clasificación diferencial, y cuando lo son, de mala clasificación no diferencial. Les voy a decir cuál es por si no lo entendieron. Ya, sesgo de medición. Por ejemplo, una determinación bioquímica o fisiológica a menudo diferentes laboratorios producen resultados distintos con una misma muestra. Me llega un paciente que parece un papel, yo lo miro y tiene una conjuntivitis pálida, y viene con un hematocrito normal, y digo, no me calza, porque la medicina también usa el sentido común, no solo lo que lee, el sentido común no es superado por ninguna
o ningún artículo, siempre usan el sentido común. Si digo, no me cansa, esto está raro, ¿qué hago? ¿Le trato el tiro? O sea, no lo trato, lo mando para casa y digo, ya, no tiene nada. Y quizás hacerle un examen o algo. Quizás volver a hacerle... Le repito el examen. Si yo tengo dudas razonables, le repito el examen. Imagino que a lo mejor en el laboratorio cambiaron los hemogramas, o sea, se equivocaron, se nos cuenta, se cambian las guaguas por una cambiaron de hemograma. Entonces, le digo, ¿sabe, señora? Que el examen está, ahora como que no me cansa, pero puede hacer de nuevo, porque si el paciente no se quiere pensar de nuevo, porque ya no se me ha dado, usted lo voy a empezar igual, pues si lo estoy viendo válido, obvio tiene anemia. Pero la mayoría dicen sí, por supuesto, se lo hacen de nuevo, ¿ya? Entonces digo, este laboratorio es malo, no mando más pacientes para allá, porque en verdad no puedo arriesgarme por ya. Entonces, por ejemplo, hay distintos laboratorios. ¿Qué es importante un laboratorio? Por ejemplo, uno mira el hemograma y el laboratorio tiene distintos rangos, porque ellos usan otro reactivo. Entonces, de acuerdo, uno dice, de acuerdo a este laboratorio, ¿tiene anemia o no tiene anemia? Porque, por ejemplo, ese laboratorio define que la hemoglobina normal es, bueno, ese es poco habitual, pero otros valores, plomo, otras cosas. Entonces define, entre paréntesis, o lo que es súper común es el colesterol, el triglicérido. Para este laboratorio, el colesterol normal está entre 160 y 220, y en otros laboratorios, la mayoría, es sobre 190. Pero pudiese ser que el laboratorio tiene una técnica, pero lo establece. Entonces, ese examen no es erróneo, ¿ya? Es otro parámetro, ¿ya? Pero está bien. Entonces, si de acuerdo al laboratorio 210 es alto y el paciente tiene 200, de acuerdo a ese laboratorio, está bien su colesterol. Yo tomo una decisión terapéutica, si me quedo con eso o no me gusta, no me hace sentir cómodo, me da desconfianza, no sé, pero estaría bien en teoría. ¿Ya? Pero pasa todo eso en los laboratorios. Si las muestras de los grupos expuestos de control se analizan aleatoriamente por distintos laboratorios con procedimientos conjuntos de garantía de calidad insuficientes, los errores serán aleatorios y potencialmente menos graves para el análisis epidemiológico que si todas las muestras del grupo expuesto se analizan. O sea, si yo lo llevo a este laboratorio, a la clínica San José, y ahí todos los exámenes me salen con un poquito más o menos. Y los otros exámenes la hago en la otra clínica, la hacemos. Y todos me salen un poquito más, un poquito menos. Todos igual, en un grupo. Eso me va a alterar los resultados. Ahora, si es aleatorio y algunos de allá, algunos de acá, ¿me lo puede alterar? Puede ser, pero lo más probable es que, como es aleatorio, no me impacte tanto los resultados, pero puede que me subvalore los resultados, ¿ya? Si los laboratorios producen resultados sistemáticamente diferentes cuando analizan una misma muestra, la variación epidemiológica estará sesgada. ¿Cuáles son los principales efectos de la mala clasificación? Cuando la enfermedad se clasifica como presente o ausente, la mala clasificación no diferencial hace que se diluya la asociación y en consecuencia se subestima el efecto de interés. Cuando la exposición se clasifica en dos categorías, la mala clasificación no diferencial infraestima la asociación. Cuando la exposición se clasifica en más de dos categorías, la mala clasificación no diferencial puede sobreestimar o infraestimar la asociación. La mala clasificación diferencial de la enfermedad o la exposición pueden conducir a un sesgo en cualquier dirección. La mala clasificación es un factor de confusión, vamos a ver lo que son factores de confusión, que no son sesgos, ¿ya? Es otra cosa. Entonces, la mala clasificación de un factor de confusión conducirá a un ajuste incorrecto. La mala clasificación de un factor de confusión puede dar lugar a estimaciones diferentes según las categorías de la variable de confusión, introduciendo una modificación espuria del efecto. Ya. No es como que se lo tengan que saber de memoria, no les voy a preguntar el cuál, pero para que tengan una idea, ¿ya? Sesgo de recuerdo. Este se lo tienen claro, ¿cierto? Lo hemos conversado tantas veces. Si el paciente, si yo le pregunto, por ejemplo, tú, ¿qué comiste hoy día lunes? ¿Qué comiste el lunes anterior? ¿Qué almorzaste? Y yo sé cómo. No comía, no almorcé, no sé. ¿Sí? ¿Se acuerdan? No, bueno. Claro.
Entonces, ahí pasa con los pacientes, pues, sesgo de memoria. Entonces ahí empiezan a sufrir, pensando, y capaz que para que los dejes tranquilos te digan, no, comí arroz con pollo. No se acuerdan. De hecho, ya, este es entretenido según yo. Fenómeno de confusión. El fenómeno de confusión puede definirse como la distorsión que se produce en la estimación de la magnitud de la asociación entre el factor de estudio y la variable de respuesta, debido a la influencia de uno o varios factores externos. En un estudio de la asociación entre la exposición a una causa o factor de riesgo y el desarrollo de una enfermedad, puede producirse un fenómeno de confusión cuando en la población estudiada existe otra exposición asociada, tanto con la enfermedad como con la exposición sometida a estudio. Vamos a ver un ejemplo para que lo entiendan bien. Pero no es un sesgo, ¿ya? Esto sí tienen que acordarse, el fenómeno de confusión no es un sesgo. El fenómeno de confusión se plantea cuando ese factor extraño, en sí mismo determinante o factor de riesgo para el resultado final de salud o enfermedad, tiene una distribución distinta entre los subgrupos de exposición. Creo que te habías dicho un ejemplo de que si estoy evaluando cáncer a pulmón, Creo un que paciente que fuma y estoy viendo un paciente que tiene una enfermedad pulmonar aparte. Claro. Puede darme una Claro. confusión, ¿no? Claro, parece que sí, no sé si tengo ningún ejemplo. Pero otro ejemplo. Yo estudio cáncer en una población determinada. ¿Ya? Entonces tengo un grupo control. Cáncer por algún, para que no se siga, por algún otro, por ejemplo, posición A. O sílice, también es cancerígeno. Pero más cancerígeno. El arreto sobre todo es muy cancerígeno. Entonces yo hago un seguimiento de esto, pero mi grupo de expuestos tiene más de 60 años, porque como el cáncer se demora tantos años, entonces yo ya, todos los pacientes tienen más de 60, o la mayoría. Y el grupo control son más jóvenes, porque no sé, no encontré igual cantidad, o no me preocupé y no lo hice rigurosamente. ¿Quién tiene más cáncer? ¿Los mayores o los jóvenes? Entonces pudiese ser que por la edad me están apareciendo más cáncer. No por el factor de exposición. Eso es un factor de confusión. ¿Ya? Entonces, ya. Por ejemplo, en una investigación en la que se estudia la asociación entre el consumo de tabaco y el cáncer de pulmón, la edad sería un factor de confusión. Si la edad promedio, ya, este ya lo inteligente. El fenómeno de confusión puede tener gran influencia e incluso puede cambiar la dirección aparente de una asociación. Una vez controlado el fenómeno de confusión, una variable que parezca protectora puede resultar nociva, puede ser incluso al revés, o sea, así de tanto puede alterar mis resultados. El fenómeno de confusión puede crear la apariencia de una relación causa-efecto que en realidad no existe. ¿Pero por qué pasa eso? Porque a veces cuando yo inicio mi estudio, no conozco, no sé qué es un factor de confusión. Algunas veces uno se da cuenta cuando termino el estudio, estos resultados como que me cansan, empieza a analizar y efectivamente había un factor de confusión. Pero yo no lo vi, no me di cuenta. O uno conoce la enfermedad, la historia natural de la enfermedad, y no sabe que hay otra cosa que también la puede producir. Porque lo de la enfermedad se estudia. Ahora uno sabe todo de cáncer, pero hace 50 años no. Entonces uno podría confundir algún factor. ¿Ya? Entonces a veces se descubren en el estudio. Para que una variable sea un factor de confusión, debe estar asociada con la exposición en estudio y ser por sí mismo un determinante de la enfermedad. Es decir, debe ser un factor de riesgo. Bueno, ahí hay una discusión. Yo les voy a mostrar más ordenadito las características del factor de confusión. Hay una discusión de lo epidemiológico. Por tanto, en un estudio de exposición al radón y cáncer, ¿saben lo que es el radón? Esta es la tabla periódica de los elementos. Y es radioactivo. ¡Oh, bien! Es radioactivo. Entonces, por ejemplo, en lugares donde hay mucho cemento en el centro, por ejemplo. No sé por qué siempre usaba el ejemplo del radón afuera de la moneda, porque hay como no hay ni un arbolito, puro cemento. Entonces decíamos, la radioactividad del radón que hay afuera de la moneda es mayor
que el aeropuerto cuando te revisan en la maquinita. Tiene más exposición. Hay más exposición ahí. Porque estábamos regulando los aparatos, por eso teníamos ese ejemplo. Entonces, para que una variable sea un factor de confusión, debe estar asociada con la exposición. Por tanto, en un estudio de exposición al radón y cáncer, el tabaco no puede ser un factor de confusión. Entonces yo tengo que sacar a los fumadores, si no, ¿cómo estudio el radón y el cáncer? O al revés. Estoy estudiando fumadores, pero están expuestos a otro cancerígeno. Y no me di cuenta, pues no le pregunté al paciente, ¿en qué trabaja? Ah, no, yo soy radiólogo del Hospital Juan Noé. O el tecnólogo de rayos. Usted está expuesto todo el rato a radiación. ¿Cómo sé si el cáncer que tiene es porque fuma? Mal, eso es un factor de confusión. Y además estuvo mal elegido el paciente. Pues. Ahí puede ser otra cosa. Claro, entonces como... No se puede hacer como, además ¿qué conclusión de un saco? factor de confusión, también un sesgo de selección. Ya, entonces, ¿qué hago? Yo quiero estudiar eso. Entonces voy a separar, pero eso son como control. ¿Ya? No les voy a hablar, creo, de tanto de cómo lo controlo, porque ya hay mucha información. Pero, por ejemplo, yo voy a decir, chuta, no me fijé en eso. Entonces, tomo a los radiólogos que fuman, a los que no fuman, y veo la diferencia que hay entre esos dos grupos, los estratifico. Esa es una opción. Porque si estudié a 1000 radiólogos, pierdo toda la información. Entonces, hago otras cosas. Por eso hay tantas pruebas estadísticas. Yo me imagino que las vieron en estadística. Pero después uno de estadística uno no se acuerda tanto y no cacha para qué sirve. Pero ahí ya se van a acordar para qué sirve. Ya, entonces, además de identificar los potenciales factores de confusión, es conveniente tener en cuenta su dirección, es decir, cómo pueden afectar a los resultados. Ahí hay un ejemplo. Es como Jon Snow y el cólera. Siempre usamos este ejemplo, pero como siempre lo usamos, es imposible no usarlo. Ya, aquí hay un fenómeno de confusión. Entonces yo podría decir, tomar café produce cáncer. ¿Ya? ¿Por qué? O aquí es cardiopatía isquémica. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser un factor de confusión? Entonces yo digo, no es el cigarro, el café produce cáncer. Puede ser un factor de confusión porque estoy evaluando en sí el cigarrillo, pero no sé si realmente mi paciente o la persona está consumiendo café por completo. Ya, es otra historia. O sea, parecía. Es súper común que cuando la gente toma café, lo han visto típico de la fiesta o de la cena. Entonces le sirven el cafecito y dicen, le pongo un cuchito con el café. Entonces yo podría decir, los que toman café, pero en verdad es porque fuman con el cafecito. ¿Ya? Entonces es como un ejemplo didáctico nomás, porque como que uno se tendría que dar cuenta, ¿cierto? Entonces en realidad no es el café, sino que puede ser el cigarrillo. Claro, pero como les gusta tomarse el cafecito al mismo tiempo, entonces, como que dicen, es de ley tomarse un cuchito con un cafecito. Como que uno podría comerse un chocolatito también, pero si es diabético tampoco le va. Claro. Ya, entonces ahí están los criterios. No los voy a leer todos, porque se van a la tierra. Es que quiero ver cuántas me quedan para ver si hacemos recreo o nos vamos. ¿Cuánto me quedan? Estoy en la 21 y son 32. ¿Qué prefieren? ¿Hacemos 10 minutos o nos vamos antes? Lo que están cabeceando, ¿qué prefieren? ¿Ah? 5 minutos ya. 5 minutos. Ya, gracias. Ya, fenómeno de confusión entonces. ¿Qué requiere para ser un fenómeno de confusión? Debe estar asociado al factor de estudio y a la variable respuesta. Si no existe dicha asociación, no se produce un fenómeno de confusión. Por ejemplo, sobre la relación entre el ejercicio físico y el infarto agudo al miocardio, los sujetos que realizan ejercicio y los que no, difieren en la cantidad de agua que toman. Si uno hace ejercicio, le hace, toma más agüita, ¿cierto? Pero no hay evidencia sólida que diga que el tomar poca agua o harta agua se asocian con mayor riesgo de infarto. Por lo tanto, el agua no es un factor y por lo tanto es un factor de confusión. ¿Ya? O sea, perdón, no es un factor de confusión porque
no se sabe si el agua produce algo, o sea, de hecho, se sabe que no. ¿Ya? Entonces, como no tiene relación, no es. No es necesario que la relación con la variable de respuesta sea causal. Puede ser intermedia. La mayoría de los factores de confusión no son causa de la respuesta, sino simplemente marcadores que están correlacionados con el verdadero agente causal. Por ejemplo, sobre el riesgo de infarto en función del sexo, este no es la verdadera causa, sino que expresa diferencias biológicas que podrían ser la causa de la enfermedad. La edad y el sexo son ejemplos de variables que están asociadas con multitud de enfermedades, pero que no son su causa. Por ejemplo, el cáncer. ¿La edad causa el cáncer? No, es por la edad que yo tengo más probabilidades, pero no es que la edad causa. O el tema del infarto, porque las mujeres, por ejemplo, en el periodo climaterio disminuyen los estrógenos, y los estrógenos son un factor protector para la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, a esa edad disminuye y se empieza a igualar el riesgo con los hombres. Y antes de eso, ya se puede infartar, porque uno puede tener más factores de riesgo, fumar, lipidemia, pero podríamos decir que en general es más baja la incidencia de infarto porque los estrógenos son protectores, ¿ya? La madre naturaleza. Debe ser un factor predictivo de la respuesta independientemente del factor de estudio. Debe existir una asociación entre el factor de confusión y la respuesta, también en los sujetos no expuestos al factor de estudio, si el ejercicio físico está inversamente relacionado con la probabilidad de desarrollar un infarto. El consumo de agua también lo estará, ya que los que realizan más ejercicio beben más agua. Sin embargo, como ya se ha comentado, no está asociado, entonces no es. Y puede ser el mismo ejemplo que usted dio anteriormente sobre tal cosa causa cáncer, pero estoy hablando por las personas mayores. Claro, y la que edad. Sea, exacto, que la edad también sean los controles. Y yo diga como, no hay un fenómeno de asociación, pero realmente Claro, lo hay, pero también. También puede pasar. ¿Y eso sería un sesgo o sería de un fenómeno de Un confusión? sesgo. Un sesgo sería eso. No debe ser un paso intermedio de la cadena causal. Esta distinción no siempre es clara y requiere conocimiento sobre los mecanismos causales de la respuesta. O sea, hasta en el proceso de la historia natural de la enfermedad es parte de alguna etapa, entonces tampoco se aplicaría ahí, ¿ya? Debe estar asociado al factor de estudio. Se me pegó. Así es verdad que los pegué todos. Fenómeno de confusión, entonces, control del fenómeno de confusión. Hay varios métodos. Pero desde el diseño del estudio uno los tiene que pensar, ¿ya? Los métodos habitualmente utilizados para controlar el fenómeno de confusión en el diseño de estudio son asignación aleatoria, restricción, apareamiento. En la etapa del análisis, el fenómeno de confusión puede controlarse mediante estratificación o el uso de modelos estadísticos, que son bastante más complejos, y hay unos programas espectaculares, como el Stata, donde uno mete un ratito y pone cuáles son las posibilidades y sale todo así. Este explica este porcentaje, este otro explica esto, este otro, y uno puede mirar como 10 cosas a la vez. Pero como que uno tiene que saber lo que pone, por supuesto, pero como que trabajan por uno, son maravillosos. ¿Hay levanta la mano? Idea mía, ¿no? Idea mía. La asignación aleatoria o aleatorización, aplicable solo a los estudios experimentales, es el método ideal para garantizar que las posibles variables de confusión se distribuyen igualmente entre los grupos que van a compararse. Los tamaños muestrales han de ser lo suficientemente grandes para que sea posible evitar una distribución aleatoria anómala de dichas variables. Si es chiquitito, se complejiza bastante. La aleatorización evita la asociación entre variables que puede actuar como potenciales factores de confusión y la exposición que está siendo objeto del estudio. La restricción limita el estudio a personas que tienen características especiales. Por ejemplo, en un estudio sobre efectos del café en la cardiopatía isquémica, el estudio podría limitarse a no fumadores, con lo que se eliminaría el efecto potencial de la confusión del tabaco. Pero ya no, hay muchos estudios, entonces no vamos a estudiar el café y el factor de riesgo porque está estudiado, no tiene sentido.
Cuando se controla el fenómeno de confusión mediante apareamiento, matching o emparejamiento, los participantes en el estudio se seleccionan de manera que los potenciales factores de confusión se encuentren distribuidos de forma similar en los dos grupos que van a compararse. Por ejemplo, en un estudio de casos y controles sobre ejercicio y cardiopatía isquémica, cada paciente con cardiopatía puede aparearse con un control o testigo de igual edad y sexo. Así se garantiza que no habrá fenómeno de confusión debido a la edad o el sexo. O sea, ahí con eso resuelvo el tema. El apareamiento se usa mucho en los estudios de casos y controles, pero puede dar lugar a problemas en la selección de los controles cuando los criterios de apareamiento son demasiado estrictos o demasiado numerosos. Entonces no encuentro el par, porque tiene tan restringido lo que se denomina hiperapareamiento o sobreapareamiento. Ya, esta es la última. El apareamiento puede resultar costoso y prolijo, pero es especialmente útil cuando hay riesgo de que los casos y los controles no se correspondan, como sucede cuando los casos son probablemente de edad más avanzada que los controles. En estudios grandes suele ser preferible controlar los fenómenos de confusión en la fase analítica y no en la fase de diseño. De esta forma pueden controlarse los factores de confusión mediante estratificación, midiendo la fuerza de las asociaciones en categorías bien definidas y homogéneas. Pasa mucho con la edad. Entonces, como la edad, uno estratifica y analiza por grupos etarios. Y eso me elimina el factor. Bueno, si la edad es uno de estos factores, la asociación puede medirse, por ejemplo, en intervalos de edad de 10 años. Si no tengo 2.000 personas y tengo menos, puedo hacerlo cada 5 años, ahí tengo que ver. El sexo y la raza pueden ser factores de confusión. Se medirá por separado la asociación en varones y en mujeres o en distintos grupos étnicos. Aunque la estratificación es conceptualmente simple, a menudo está limitada por el tamaño del estudio y no permite controlar simultáneamente muchos factores de confusión. Bueno, en verdad todo parece como un poco simple, pero en el terreno las cosas se empiezan a complicar. Ya. En estos casos se necesita un modelado estadístico de varias variables, o modelo estadístico multifactorial, o sea, se usan ya otros criterios estadísticos que son un poquito más complejos. Eso es el fenómeno de confusión. Y vamos a ver lo último, que es más breve, y que es la causalidad. Entonces, ¿cuál era la principal diferencia entre los estudios observacionales descriptivos y los analíticos? Que los analíticos buscan causalidad. Buscan causalidad. Entonces, ¿qué es la causalidad que buscamos en los experimentales también? Asociar un factor de riesgo a una dependencia. Es decir, esto produce esto, ¿sí? Entonces ahora vamos a saber qué es la causalidad. Una causa de enfermedad desde el punto de vista epidemiológico es un evento, condición, característica o combinación de estos que juegan un papel importante en el desarrollo de la enfermedad, porque puede ser multicausal, ¿ya? O puede aumentar el riesgo de ser multicausal. Como es lógico, la causa debe preceder a la enfermedad. O sea, hay cosas que son como sentido común, pero como uno las tiene que ordenar, ¿ya? Debe preceder a la enfermedad. Se dice que una causa es suficiente cuando inevitablemente produce o inicia la enfermedad, y necesaria cuando la enfermedad no puede desarrollarse en su ausencia. Pasa mucho en el cáncer, con algunas hormonas o algunos genes que se requieren para que pueda dar inicio, además de fumar, por ejemplo. Habitualmente son muchas las causas que actúan y un solo factor. Por ejemplo, el humo del tabaco puede ser la causa de varias enfermedades respiratorias, no solamente cáncer, cardiovascular y respiratoria. En los EPOC, por ejemplo, el 90% porque fueron fumadores. Y también pueden haber estado expuestos a sílice. Además, los microorganismos causales pueden desaparecer una vez que la enfermedad se ha desarrollado, imposibilitando su demostración en el enfermo. Hay unos hongos que producen cáncer y son bastante cancerígenos, pero la persona puede haber estado expuesta y ya no encontramos el hongo. Hay hongos en algunos alimentos. Ya, entonces, hay distintos modelos de causalidad, ¿ya? No es como que se tenga que saber el detalle, pero sí entenderlo. Hay un modelo unicausal. ¿Se acuerdan cuando vimos la historia de la epidemiología? Bueno, antes era como la causa, el efecto. Punto.
Ahora en la medicina uno sabe que es raro que sea unicausal, puede ser, pero es poco habitual, ¿ya? Lo más habitual es que no sea unicausal, causa-efecto. Y están estas otras opciones, los modelos multicausales, que en verdad es lo que uno sabe ahora en medicina. Entonces, causa múltiple, efecto múltiple. ¿Ya? Varias cosas producen cáncer, pero además, pueden haber varios resultados. ¿Ya? Es un modelo complejo que inició la década del 80. Bueno, diferentes causas producen diferentes efectos observados. Modelo que abarca conceptos de salud holístico y de bienestar. Por ejemplo, contaminación del aire, hábitos de fumar, radiación, produce cáncer, ¿cierto? Pero también produce enfisema, bronquitis, otras enfermedades. Y el otro, que es un poquito menos complejo, que es la causa múltiple y efecto simple. Por ejemplo, sedentarismo, se suman sedentarismo, más tabaquismo, más consumo de colesterol. Uy, eso está errado. Hipertensión, enfermedad cardiovascular, no me había dado cuenta. Ya. ¿Se acuerdan del síndrome metabólico? Ese que estábamos viendo en la ley. Ya eran varios criterios para que sea síndrome metabólico. Obesidad, sedentarismo, ¿qué más? Hipertensión. ¿Han visto eso? Nada de síndrome metabólico. Es que son muy chiquititos. No han visto nada. Hay que esperar hasta el otro año. No sé por qué se llama epidemiología clínica el segundo y no han visto nada clínico. Me lo he preguntado hace mucho tiempo. Ya. Recién ven algo de clínica en tercero en semiología, ¿no? Recién empiezan ahí. Ya. Los factores de causalidad pueden distinguirse 4 tipos. Todos pueden ser necesarios, pero raramente son suficientes para provocar una enfermedad de estado determinado. Uno solo. Factores predisponentes, como edad, sexo, padecimiento previo de algún trastorno de salud. Factores facilitadores, como la pobreza, la alimentación escasa, la nutrición, por ejemplo, en los niños, vivienda inadecuada o la asistencia médica. Por ejemplo, para la tuberculosis. Todos estos factores influyen. Pobreza, alimentación escasa, puede haber consumo de alcohol, etc. Varias cosas influyen. Pero no basta con eso para que yo tenga tuberculosis, ¿ya? Pero si estoy desnutrido, tengo mucha más probabilidad. Factores desencadenantes como la exposición a un agente patógeno o nocivo que puede asociarse con la aparición de una enfermedad o estado determinado. Y que probablemente, si la persona está sana, bien nutrida, en buenas condiciones, aunque pase por al lado el bacilo de la tuberculosis, no va a pasar nada. ¿Ya? Factores potenciadores, como una exposición repetida o un trabajo demasiado duro que pueda agravar una enfermedad ya establecida. La estimación del riesgo representa la magnitud de la asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad en estudio. Consiste en calcular el riesgo de la ocurrencia de una enfermedad con relación a uno o más factores de riesgo, o exposiciones mediante los métodos estadísticos. La inferencia causal es el proceso de determinar si la estimación de riesgo denota causalidad, es decir, si el factor de riesgo o la exposición bajo investigación es en realidad una causa de la enfermedad. Antes de establecer causalidad, otras explicaciones potenciales para las asociaciones tendrían que ser excluidas como el sesgo y la confusión. ¿Ustedes tienen inferencia causal en estadística? ¿Algo les suena? Dosis más hipótesis, la H0, ¿les suena? Entonces hay varios métodos estadísticos que uno usa la inferencia causal dependiendo del tipo de estudio. Puede ser un estudio cualitativo, cuantitativo, pero de distintas formas, entonces se usa la inferencia causal. La inferencia causal es como decir, esta hipótesis diagnóstica la quiero probar, pero para hacerlo requiere una cantidad de estrategias estadísticas, ¿ya? Pero el concepto, en verdad que me interesa, es que la inferencia causal es un proceso para determinar si la estimación de riesgos denota causalidad. Cuando empiezan a hacer un estudio clínico, porque quieren estudiar una casuística de sus pacientes, le piden a un estadístico que lo ayude con el estudio mejor. Es lo más práctico. Es lo que hacen todos los médicos, ¿ya? Pero tienen que hacerlo, porque si no sus resultados no van a ser válidos. Esos son los criterios, y estos sí se los tienen que saber, pero son súper sencillos, así que yo creo que se van a acordar.
Relación temporal. Precede la causa al efecto. Parece como bien de perogrullo, ¿cierto? Pero a veces uno le preguntan y como que no se acuerda. Entonces, obvio que la causa tiene que estar antes del efecto. Verosimilitud. ¿Conocen esa palabra? Es tan bonita. ¿Es compatible la asociación con nuestros conocimientos? O a lo mejor encuentro una asociación que es súper rara. Ahí claramente como sentido común. O sea, esto no puede ser. Va en contra de mi sentido común. No es verosímil. Coherencia. ¿Se han obtenido resultados similares en otros estudios? Intensidad. ¿Cuál es la intensidad de la asociación entre la causa y el efecto? Un riesgo relativo de 10. Chuta, es súper intensa la asociación. Pero tiene un intervalo de confianza así, no es válida la asociación. Entonces el riesgo relativo, pero también el intervalo de confianza. No se olviden. No, si pasa por uno, no sirve. Ya sea protector, ¿ya? En ambos casos, el protector está en -1 y el otro está sobre 1, pero ninguno puede pasar por 1 para que sea válido. Ya, relación dosis y respuesta. Se asocia el aumento de exposición a la causa propuesta con un aumento del efecto. O sea, se asocia que yo fumo más, que soy un tabáquico, con la posibilidad de tener cáncer, o se asocia la cantidad de concentración de algún elemento en el ambiente para el cáncer. Ahora, esto de repente varía un poquito, porque hay algunos modelos que son no estocásticos, o sea, son probabilizados. Por lo tanto, no es dándose respuesta en algunos casos. Pero no vamos a entrar en ese detalle. Reversibilidad. La eliminación de una causa propuesta da lugar a una reducción del riesgo de enfermedad. No es que siempre tengan que estar todos, pero deben haber varios. Porque en un cáncer, aunque yo le quite el tabaco, ya tiene cáncer, ¿ya? Pero quizá puede volver a efecto. Claro, o en un problema respiratorio. En algunos puede revertir, o si todavía es leve, pero ya tiene un eco con oxígeno, ya nada. Pero si yo, por ejemplo, saco el factor, la persona se mejora, es como súper fuerte la asociación, como uno dice, sí, es bastante probable que sea la causa. Diseño del estudio. Los resultados empíricos probatorios se basan en un diseño adecuado, porque yo puedo tener arroba en el resultado, pero el diseño no se relaciona, entonces el resultado no es necesariamente verdadero, importa también el diseño. Consideración de los datos empíricos. ¿Cuántos tipos distintos de resultados llevan a la misma conclusión? Yo hago un metaanálisis, busco otra información. Cuando uno hace un estudio, generalmente busca información previa, información bibliográfica y revisa. ¿Un ejemplo de diseño de estudio? ¿Cuál sería? ¿Uso el estudio descriptivo para decir qué es la causa de? No, cuando más puedo describir o puedo sospechar, decir, chuta, pero si este grupo fuma tanto y tiene cáncer, yo solo puedo decir, fuman tanto y tienen cáncer. Pero creativamente uno dice, el cáncer es la causa de eso, pero es un estudio descriptivo. El diseño no me da para asociar causalidad, aunque yo creo que sí, pasa de repente con los investigadores. Puede ser como un primer paso para realizar un reporte. Ya, los aspectos éticos, lo último. Las normas generales para la realización de investigaciones biomédicas se encuentran en la Declaración de Helsinki y otras específicas en cada país. La práctica de la biología obliga a seguir principios básicos de la ética biomédica y supone obligaciones especiales respecto a las personas y las comunidades, no solo hacia los participantes en los estudios, sino también hacia las personas cuya salud podrá protegerse o mejorarse al aplicar los resultados. Las personas que han estado expuestas a un peligro para su salud deben darse cuenta de que los estudios epidemiológicos en los que han participado pueden no mejorar su situación personal, pero pueden contribuir a proteger a miles de personas. ¿Ya? O sea, un estudio de polio, ya tuvo polio, no tuvo la vacuna, pero el estudio va a ayudar a muchas personas para que no tengan polio, a muchos niños. Los participantes en los estudios deben dar consentimiento libre e informado y han de conservar su derecho a abandonar la investigación en cualquier momento. Se debe respetar la intimidad y la confidencialidad personal en todo momento. Tienen la obligación de comunicar a las comunidades lo que están haciendo y sus motivos,
así como transmitir los resultados y su interpretación a las comunidades implicadas. Yo le hago un estudio y nunca más supe el investigador. No, como mínimo de respeto, que yo le informe lo que estudié, que usted participó en el estudio. Esto fue lo que tuvimos como resultado. Antes de comenzar una investigación epidemiológica, la propuesta debe ser examinada por un comité de ética adecuadamente constituido. Entonces, cuando uno pregunta, ¿cuáles son los requerimientos para hacer un diseño experimental? Entonces me van a poner, no sé, pues, revisar los posibles sesgos, el diseño y todo eso. Nunca se olviden de poner los aspectos éticos, ¿ya? Sobre todo si es un estudio experimental. Listo. ¿Dudas? Quizás después les vengan dudas. Voy a subir la clase por si acaso. Ah, y ahora tengo que grabar. ¿Dudas? Ahí dice, pausar o detener la grabación. Sí, la voy a finalizar. Lo estoy preguntando a ellos si tienen dudas. No hay ninguna foto, así que deben estar todos almorzando.